Hola, muy buenas y bienvenidos a Motor Index, el primer canal de YouTube creado por y para fans del automóvil. Pretendemos ser una especie informativo ameno sobre el mundo del motor, en el que contaros en vídeos de 8, 10, tal vez 12 minutos, todos aquellos aspectos que consideremos que os puedan interesar. Estos pueden ser competición, pruebas de vehículos, programas de televisión, curiosidades, lanzamientos de nuevos modelos. En nuestros vídeos os haremos un resumen del acontecimiento, de la noticia o de la información. Y posteriormente en la descripción del mismo, si queréis, tendréis enlaces a nuestras fuentes para que, si tenéis necesidad de profundizar en alguno de los temas de los que hablemos, tendréis la oportunidad de hacerlo. Y en este primer capítulo, en el que nos damos a conocer al mundo a través de YouTube, queríamos hacerlo con algo fuerte, algo que os llamase poderosamente la atención a vosotros, que sois los que nos vais a ayudar a crecer. Y no se nos ocurrió mejor manera de hacerlo que comenzar hablando por el trío de hipercoches híbridos que se acerca. Y digo bien, hipercoches, porque el término supercar para estos tres protagonistas se queda bastante escaso, diría yo. ¿Que quiénes son ellos? Yo creo que tú ya los conoces, pero por si acaso, ahí van sus nombres. En una esquina del ring tenemos al Ferrari y la Ferrari, en otra al McLaren P1 y en la última que nos queda al Porsche 918. Y para continuar con el orden en el que los hemos citado, vamos a empezar a hablar del Ferrari y la Ferrari. Para empezar, ¿por qué el extraño nombre que le han dado? Ferrari y la Ferrari. Es como si tú te llamases José y te pusiesen de nombre José el José. A que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues según Luca Cordero y Montechémolo en su conferencia de prensa a los medios en el Salón del Automóvil de Ginebra, este coche se llama así porque según él reúne todo lo que tiene que tener un Ferrari. Es decir, es el Ferrari definitivo, la Ferrari. Para mí, que en realidad no es más que una cagada del departamento de marketing. Pero bueno, allá ellos. Al fin y al cabo, es que tú no te casarías con una supermodelo porque se llamase Rufina, ¿a que no, verdad? Pues esto es igual. Seguro que a sus 499 propietarios no les importa ni lo más mínimo. Y ahora hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que tú eres uno de los protagonistas, uno de los afortunados propietarios. ¿Con quién te encontrarías? Pues te encontrarías, para empezar, con dos corazones. Uno de combustión y otro eléctrico, porque como decíamos al principio, nuestros tres protagonistas son híbridos. En el caso del corazón de combustión, ¿de qué se trata? Pues se trata de un V12 atmosférico de 6,3 litros que rinde 800 caballos a nada más y nada menos que 9.000 revoluciones por minuto. Este mismo V12 es una versión evolucionada del que utiliza el F12 Berlinetta, en ese caso con 740 caballos, y que ya llevó en su versión de 6 litros el 599 GTB Fiorano. Pero ¿a que no sabéis quién estrenó este motor? Pues sí, amigos, lo estrenó el Ferrari Enzo, en este caso con 660 caballos. O sea, que el mismo V12 va a motorizar las dos series limitadas de Ferrari, las dos últimas queremos decir. Y ahora toca hablar de la parte eléctrica. ¿Con qué nos encontramos en la parte eléctrica? Pues nada más y nada menos que con un sistema de tipo KERS inspirado en la Fórmula 1, que aporta otros 163 caballos extras de potencia, hasta conseguir la mágica cifra de 963 caballos totales que tiene el coche. En este caso, y a diferencia de sus dos rivales, no puede mover al coche por sí mismo, solo es un impulso extra. ¿Y quién se encarga de transmitir toda esa potencia al suelo? Pues se encargan las pobres ruedas traseras, a través de una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades. Por ello, Ferrari, para buscar la mayor tracción posible, ha buscado un reparto de pesos del 41% delante y del 59% detrás. Porque no olvidéis que el Bugatti Veyron, el rey de las cifras, es un tracción a las 4 ruedas. Por ello, tiene esas cifras de aceleración tan espectaculares, con un 0 a 100 de 2,5 segundos. Y ya que hablamos de cifras, vamos a hablar de las del Ferrari. La Ferrari todavía no son oficiales y son estimaciones, pero allá vamos. 0 a 100 en menos de 3 segundos, 0 a 200 en menos de 7 segundos, un demoledor 0 a 300 en menos de 15 segundos y una velocidad máxima que se estima en más de 350 km por hora. Aunque las malas lenguas
hablan de que podría alcanzar los 380 cuando se lleve a cabo el proceso de homologación. Ah, y se me olvidaba, todavía queda una cifra espectacular más que dar sobre el coche, y es su precio, 1 millón de euros antes de impuestos. Vamos ahora con otro de los pilares fundamentales a la hora de desarrollar el coche, que ha sido la aerodinámica. De hecho, tanto es así que el diseño se ha encargado de él la propia Ferrari y no lo ha externalizado como hacía de costumbre encargándoselo a diseñadores como Pininfarina. Y os preguntaréis, ¿por qué Ferrari esta vez no ha encargado el diseño del coche a su diseñador fetiche? Pues las malas lenguas dicen que es un castigo al diseñador turinés, pero hay otros que simplemente dicen que la aerodinámica juega hoy día un papel tan fundamental en el desarrollo de un coche de tan altas prestaciones que el diseño del mismo tiene que ser pensado desde cero con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento aerodinámico. De hecho, se estima que el coche es capaz de soportar aceleraciones laterales de más de 2 Gs, que es más de lo que algunos coches de competición de la categoría GT3 son capaces de soportar. Y para ir cerrando la parte dedicada al italiano del trío, me gustaría hablaros de su chasis de carbono y cómo Ferrari cuenta que ha sido construido siguiendo procedimientos y materiales utilizados por la mismísima escudería y que de hecho se construye en los mismos talleres en los que se realizan los cockpits de los monoplazas de Fórmula 1. Además, también emplea soluciones bastante novedosas hasta ahora, como la integración de los propios asientos en el chasis del coche, siendo el volante y los pedales lo que se mueven. Esto ayuda no solo a reducir el peso, sino el centro de gravedad y la altura total del vehículo. Pero tranquilos, no creáis que sus dueños van a estar incómodos, porque cuando tú te compres tu Ferrari la Ferrari, irás a Maranello, te tomarán medidas y te harán un asiento especial solo para ti. Y ya por último, y esto a forma de valoración personal, lo que quiero decir es que su diseño, aunque ha sido muy aplaudido por casi todo el mundo, he de decir que no me termina de encajar. Aunque también me pasaba lo mismo con el Enzo en el año 2002 y aún hoy día sigue siendo el coche de mis sueños. Y ahora vamos con el inglés del grupo, que es el McLaren P1. Este coche, lo primero que me gustaría decir de él es que lo tiene muy complicado desde su nacimiento, y por varios motivos además. Para empezar, tiene que hacer olvidar al mítico McLaren F1, el que para muchos hoy día sigue siendo el mejor supercoche de la historia, y que todavía es, a día de hoy, el coche atmosférico más rápido del planeta, por lo menos hasta que se homologuen las cifras definitivas del Ferrari la Ferrari. Además, tiene que hacer frente a las críticas de algunos que dicen que no es más que una versión hipervitaminada del McLaren MP412C, con el que de hecho comparte el mismo chasis de carbono y el V8 de 3,8 litros turbo. Y por si todo esto no fuera suficiente, está el hecho de tener que competir con el Ferrari la Ferrari, que parece que le ha metido ya un gol no solo en diseño, sino en prestaciones y en algunas cifras de potencia o de peso. Pero bueno, vamos a dejar ya de darle caña al pobre y vamos a hablar un poquito de él. Para empezar, como decíamos, tiene un V8 de 3,8 litros turbo, que en este caso da 737 caballos de vapor. Según McLaren, está tan reconstruido respecto al del MP412C que se podría considerar nuevo al 90%, y de hecho consigue una de las potencias específicas más altas del mercado. Y a esta parte térmica hay que sumarle la parte eléctrica, que a diferencia del Ferrari y la Ferrari, en este caso sí que puede mover el coche por sí mismo, hasta una velocidad de 100 millas por hora y durante una distancia máxima de 50 km por hora, convirtiéndolo en el supercoche híbrido más caro del mundo, igualito que un Toyota Prius, ¿eh? Y es que destrozar todos los cronos, no el hacer poco ruido evidentemente, es para lo que se supone que está pensado este coche según McLaren. De hecho, quieren conseguir un tiempo en el anillo norte del Nürburgring, el famoso Nordschleife en el que tantas veces habrá jugado en el Gran Turismo, de menos de 7 minutos, y explica en parte el porqué de su enorme alerón trasero. De hecho, la aerodinámica también ha jugado un papel muy importante en el diseño del coche. Es por eso que el alerón trasero cuenta con la función de DRS, de reducción del coeficiente de rozamiento, inspirada en la Fórmula 1. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que el alerón en una recta, mediante la pulsación de un botón, puede variar su ángulo de inclinación para entrar en pérdida y conseguir unos kilómetros por hora de velocidad punta extra.
¿Y cuál es la velocidad punta de este coche? Tachán, 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 350 km por hora. Además, según McLaren, está limitada, porque si no, los pegajosos Pirelli desarrollados en proceso para el coche se desintegrarían. Y ya que estamos con las cifras, vamos a seguir con ellas. Aceleración, 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, al igual que el Ferrari y la Ferrari. 0 a 200 en menos de 7 segundos. Seguimos igual. Ahora vamos con el 0 a 300, 17 segundos. Aquí cede 2 segundos con el italiano. Y también vamos a hablar de las cifras económicas. En este caso, McLaren solo va a construir 375 unidades, de las cuales, y a diferencia de los afortunados fabricantes de Maranello, solo tienen vendida 250 unidades. Solo, claro, a 800.000 euros o 900.000 euros el coche antes de impuestos no es moco de pavo, claro. El coche cuenta además con varios modos de funcionamiento, desde Road, el más tranquilo y digamos destinado al mayor confort, hasta el Track, el más agresivo, que para pasar del Road al Track conlleva nada más y nada menos que 45 segundos de transformación, en el que el coche baja su altura a 50 milímetros, se endurecen las suspensiones y el alerón móvil se extrae. Y para ir acabando con el McLaren y que el Porsche no se nos impaciente, me gustaría dar mi opinión sobre él. Y es que su diseño, como decíamos antes, es un poquito rarito. Tiene una trasera imponente, pero carece del perfil griego que tenía el McLaren F1, súper elegante y estilizado. Además, yo creo que la sombra de este último va a ser muy alargada. No en vano, no le supera en velocidad máxima y además el McLaren F1 fue diseñado por uno de los mejores ingenieros que ha habido en la Fórmula 1 en los últimos años, Gordon Murray, que le dotó de soluciones tan innovadoras en su día como un cockpit con 3 plazas, con la posición del conductor en el centro del coche y sus acompañantes más retrasados y hacia los lados. Pero bueno, también es justo decir que el McLaren F1 fue desarrollado ya hace muchos años. Se puede decir que en otra época que nada tiene que ver con la actual, dominada por normativas anticontaminación o el aprovechamiento de componentes a gran escala. Y ahora es turno del último protagonista, el Porsche 918 de la marca de Stuttgart. La primera peculiaridad de este coche con respecto a sus dos rivales es que es descapotable. Bueno, descapotable no, digamos que targa. Cuenta con 2 paneles en el techo desmontables que se pueden guardar y así poder conducir con el cielo por montera. De hecho, su nombre completo es Porsche 918 Spider. Además, es el más electrificante de los 3 protagonistas, porque, de hecho, cuenta con 2 motores eléctricos, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero. Y a esta energía eléctrica hay que sumarle la de un V8 de 4,6 litros que aporta unos 580 caballos. Este motor está derivado del que utilizaba el coche de Le Mans en categoría LMP2, el RS Spider. Este motor cuenta con peculiaridades que nos indican que es un pata negra de competición. Por ejemplo, cuenta con lubricación por cárter seco y cigüeñal plano. De hecho, los ingenieros de Porsche cuentan la leyenda de que cuando le pasaron los planos al constructor del cigüeñal, este le llamó alarmado diciendo que si no se habían equivocado, que esto era propio para un motor de competición y no de un coche de calle. La potencia del motor, en principio, ascendía a unos 795 caballos de potencia, pero cuentan que uno de los compradores, cuando fue a configurarlo a la fábrica de Porsche, le dijeron que la potencia había sido incrementada hasta los 875 caballos, en parte por la presentación del Ferrari la Ferrari y del McLaren P1. Lo único que se sabe a ciencia cierta de él es que se producirán nada más y nada menos que 918 unidades, es decir, más que la suma total del Ferrari la Ferrari y el McLaren P1. Y como decíamos antes, al ser el más híbrido de los 3, el coche cuenta con 5 modos de funcionamiento. Por defecto arranca en Air Power, que es el modo totalmente eléctrico. Luego tenemos el híbrido, en el que ya interviene el motor de combustión, el Sport Hybrid, el Race Hybrid y tenemos el Hot Lap, dedicado para dar vueltas rápidas y batir todos los registros. En este último modo, las baterías agotan toda su energía mediante la pulsación de un botón en el volante, consiguiendo un impulso extra para el coche como si también fuese un KERS de tipo Fórmula 1.
Algunas de las curiosidades del coche que conocemos a través de las filtraciones que se han producido es que, por ejemplo, habrá una opción de pintura llamada Liquid Metal que costará nada más y nada menos que 50.000 euros. Y que si quieres, comprando el pack Weissach, podrás optar a tener las pinturas de guerra de Martini que tanto éxito provocó en los antiguos coches de carreras de Le Mans de la marca de Stuttgart. Y llegado a este punto, me gustaría dar la opinión personal que tengo sobre el coche. Y es que, para empezar, su diseño para mí es el más equilibrado de los tres. Y eso que aún no conocemos, por ejemplo, las ópticas traseras definitivas. No es tan, digamos, pasional como los otros dos protagonistas, pero sin duda es el más equilibrado y en cierto modo también es muy atractivo. Recuerda mucho a su predecesor espiritual, el Carrera GT, pero para mí este es aún más bonito. Y también su tracción a las 4 ruedas probablemente le convierta en el más accesible al gran público en lo que a conducción se refiere, porque su precio de más de 750.000 euros en lo económico no es que lo haga muy accesible. Bueno chicos, pues hasta aquí nuestro primer videoprograma, espero que os haya gustado mucho y que si ha sido así, le deis al me gusta, os suscribáis al canal, que ya veréis como poco a poco os sorprenderemos con nuevos vídeos útiles, divertidos y que espero que os gusten mucho. Así que ya solo queda despedirme y deciros que nos vemos en el próximo vídeo de Motorindex. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.